Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra actividad eh, de los viernes, viernes de foro con Soitabe Carabobo. Queremos darle las gracias a todas las personas que semanalmente nos han estado acompañando y que nos han estado alentando con sus comentarios vía mail. ¿Okay? En esta oportunidad vamos a hablar de un excelente tema preparado por un gran amigo y colega, Soitabe Carabobo, el ingeniero Arturo Fachin. Arturo Fachin eh, ha tenido la amabilidad de, a pesar de ciertos problemas personales que en la actualidad está teniendo, pues de compartir con nosotros esta información, eh, la cual vamos a ver en breve y vamos a leerle una semblanza curricular del ingeniero Arturo Fachin. Déjenme que el teléfono me jugó una mala pasada por una llamada que tuve y ya les busco la tenía aquí en el teléfono y bueno, gajes de las cosas que pasan en vivo. Discúlpenme un momento. Discúlpenme un momento, ya estoy con ustedes. Ok. Listo. El ingeniero Arturo Fachin, egresado de la Universidad de Carabobo, más de 30 años de experiencia en proyectos e inspecciones de obras civiles. Es favor de la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, al igual que de la Asociación de Arquitectos Tasadores de Chile. Tiene más de 20 años de experiencia en el ramo de la tasación. También es director del grupo Convalor y cofundador de un portal denominado tuavalúo.com de, de muchas visitas y consultas acá tanto en el estado de Carabobo como en otras partes de Venezuela. Sin más preámbulo, pues lo dejo con Arturo Fachin, al cual nuevamente le quiero agradecer el esfuerzo que está haciendo, tanto físico como mental, por el problema que está atravesando ahora, para lo cual a todos nuestros colegas de fe pido lo mantengan en oración a él y a su señora esposa. Arturo, son todos tuyos, un abrazo. Bueno, muy buenos días para todos, un gran placer y muy contento de compartir esta jornada de foro de Soitabe Carabobo, los viernes de foro. Para mí de verdad es un gran placer compartir, además una oportunidad de estar lejos, pero no ausente, jamás ausente, siempre presente. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que sea de excelente utilidad para ustedes y bueno, vamos a ir manejando esta presentación de la siguiente manera. La charla la hemos denominado el costo de la desconfianza y los enfoques alternativos de tasación. Realmente no son enfoques nuevos, son enfoques que ya todos conocemos, pero le vamos a dar, digamos, un matiz un poco más amplio para que veamos la cantidad de herramientas que tenemos disponibles cuando los mercados se nos complican y se nos opacan. Primeramente, déjenme darle mi agradecimiento a la Sociedad de Tasación de Venezuela, de Ingeniería de Tasación de Venezuela, Soitabe, en la cual fui formado como tasador. Siento una inmensa gratitud y agradecimiento por la institución y esta charla ha sido preparada muy especialmente para nuestros colegas de Venezuela, de la Sociedad
de Ingeniería de Tasación de Venezuela, SOITABE, y un especial agradecimiento a ese esfuerzo que está haciendo la seccional Carabobo de permitirnos y conectarnos a través del ciberespacio, a través de estas plataformas y de estos foros que espero poder llenar las expectativas de todo lo que ya ha ocurrido antes con tan excelentes ponentes e intervenciones. Así que gracias. Para darles un poquito de contexto y ponerlos, digamos, en auto de lo que vamos a manejar en esta charla, yo espero que sea entre 40 a 45 minutos y después dar un espacio a preguntas y respuestas. Yo he establecido esto como sumario, una breve introducción, donde vamos a manejar unos términos muy interesantes, términos que yo los denomino convergentes, que tienen que ver o están relacionados con temas interconectados e historias que se entrelazan. Vamos a abordar entonces el tema de la charla, que es el costo de la desconfianza, y qué hacer o qué herramientas tenemos para poder medirla, si es posible medirla. Por supuesto, sabemos que hay tres grandes enfoques en líneas generales universalmente aceptados, como son mercado, costo y renta. Y nos vamos a abocar en este caso porque la idea es que el mercado es el enfoque estrella, pero a veces no siempre puede ser utilizado por varias razones. Entonces, está el enfoque de costo, el enfoque de renta, y en este caso nos vamos a concentrar particularmente en el enfoque de costo, pero con una variante que está, digamos, expuesta en el libro de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, que es el enfoque de costo ampliado o por 4 componentes, como a mí me agrada mencionar. Y vamos a fijarnos, después de que hablemos una parte, digamos, filosófica de todo lo que tiene que ver con tasación, con escenarios, con desconfianza, con esos términos convergentes que vamos a tocar, nos vamos a circunscribir a la vía 2 de ese enfoque y de esa herramienta. Vamos a hacer una verificación necesaria para tenerla como una huella marcadora para darnos líneas sobre dónde están los topes, los fondos, los pisos, los techos de los valores inmobiliarios, sobre todo cuando hay escenarios complejos, pero perfectamente aplicado también para escenarios normales. Y vamos a tratar de dar unas conclusiones posibles de esto que estamos hablando hoy en esta charla. Vamos a dar un resumen y el beneficio del por qué haber asistido y haber invertido este tiempo, este ratito de tiempo aquí escuchando. Esto, una exhortación, una propuesta final y introducirlos a la investigación que está en curso, que tiene que ver con desconfianza e incertidumbre para el estudio de los mercados inmobiliarios. Si los jefes de producción de este programa, de este Streamcast que estamos haciendo, si el tiempo y ellos lo permiten, pues podemos hablar un poquito del preludio al mercado, de lo que yo estoy viendo tanto en Chile, ahora en estos últimos 3 años, como en Venezuela en más de 2 décadas, para que vean cómo está interconectado todo esto que estamos hablando de la desconfianza con lo que tiene que ver la parte macro, el microsistema de un inmueble que tiene que ver con su terreno, sus bienhechurías que están ancladas a él, tiene que ver con un entorno local y con un entorno un poco más amplio. Entonces, en líneas generales, así va a estar estructurada esta charla y vamos a comenzar entonces compartiendo un poco estas reflexiones un poco filosóficas y más teóricas, pero que son interesantísimas porque le dan base y fundamento a todo este apasionante mundo de la tasación. Yo, por supuesto, voy a tratar de hacerlo de manera sucinta. Hay unos términos muy interesantes que pareciera que son visibles, pero terminan convergiendo por alguna u otra razón. Esos términos, por ejemplo, son desconfianza, esperanza, confianza, tasación, depreciación y escenarios. Hay otros adicionales, pero no los vamos a tocar en esta oportunidad. Fíjense, empezando por esos términos convergentes de la desconfianza y esperanza.
y inmediatamente caen dos términos más que son importantísimos, que tienen que ver mucho con la parte de tasación, que es confianza y tasación. Les explico. Vámonos a la esencia de los términos. Desconfianza, según el diccionario de la Real Academia Española, es sencillamente falta de confianza. Entonces eso nos refiere directamente a qué es confianza. Y cuando vemos entonces la definición de confianza, fíjense qué interesante, es la esperanza firme que se tiene de algo o de alguien. Tomando en cuenta esto, vamos entonces, ahora nos empezamos a sumergir y nos vamos hacia esperanza, y ahí se interconectan estos términos. Según el DRAE, tiene tres acepciones. La esperanza, una acepción teológica como virtud teologal, una acepción matemática estadística que para los tasadores y para los profesionales inmobiliarios es muy importante y siempre está muy de la mano con nosotros, porque la esperanza es el valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidades. Eso es el pan nuestro de cada día de los tasadores y de los profesionales inmobiliarios. Va totalmente unida a nuestra actividad. Pero me voy a circunscribir digamos, al aspecto o a la acepción antropológica que tiene que ver con las emociones de la gente. ¿Por qué? Porque los mercados inmobiliarios son esencialmente humanos. Los actores principales del mercado inmobiliario serán siempre vendedores, compradores e inmuebles. Y obviamente esos inmuebles son construidos por seres humanos. Los vendedores son seres humanos, los compradores son seres humanos, los inmuebles son construidos, materializados por seres humanos. Hasta lo que tenemos conocimiento, no sabemos si hay extraterrestres por allí. En ese aspecto antropológico, la acepción del diccionario de la Real Academia Española precisa que esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Eso nos puede llevar a establecer un postulado a la inversa, es decir, que probablemente lo que se está midiendo o lo que se está analizando es la posibilidad de cuán deseable, cuán alcanzable es lo deseable. Y al final de cuentas lo podemos, aunque no pareciera que es lo mismo, pero no lo es, lo deseable empieza a ser alcanzable, independientemente de que todo lo que se desea no es posible alcanzar o tampoco es bueno que se alcance. Pero en este caso, la esperanza termina siendo un postulado que deberemos tenerlo siempre en mente, que es que lo deseable es alcanzable. Tiene que ver con la parte de las emociones del ser humano. Ahora bien, con respecto a la tasación, que para nosotros es importante, y aprovecho que probablemente muchos amigos del sector inmobiliario, de los profesionales inmobiliarios, siempre en los cursos de formación de corredores, se les dice que siempre el tasador es un investigador y es un aliado del profesional inmobiliario. Y en este caso, la tasación es apasionante, pero es en esencia un trabajo de investigación. Ese trabajo de investigación, ¿quién lo hace? Generalmente un especialista confiable. Vuelve a aparecer la palabra confianza. Mejor aún, certificado. ¿Para qué? El objetivo final es estimar o inclusive mejor aproximar, porque eso es lo que realmente hacemos los tasadores. Hacemos una aproximación a precios y valores de qué? De los activos, ya sean tangibles o intangibles. Por supuesto, vamos a hablar un poco más, siempre más referido a esos activos tangibles que para nosotros son tan importantes como son los inmuebles. Entonces, para los que, inclusive para los tasadores, para que de alguna manera ratifiquen la importancia de los servicios profesionales de un tasador y para que los profesionales inmobiliarios así lo valoren y siempre lo tengan en cuenta de que el tasador es un aliado y que debería estar siempre dentro de sus equipos de trabajo.
La tasación es una profesión y es un arte. Como profesión está involucrada en un gran proceso de trabajo de investigación donde están todos los principios y premisas y postulados de valoración que los tasadores los conocemos bastante bien. Unos autores precisan que son 12, otros son 8, otros son 7, otros son más, otros son 6. Pero en líneas generales, enmarcado en todas esas premisas, hay una parte que es importantísima en ese proceso, que es la fotografía del momento. Para una fecha específica, entonces ahí está el principio de la instantaneidad y la temporalidad. Totalmente es la esencia del principio del cambio. Pero la tasación como profesión es una especialidad multidisciplinaria, multicriterio, y yo agregaría algo más, es multienfoque. Y ya vamos a ver en la exhortación final por qué es una buena práctica aplicar varios enfoques simultáneamente para conocer mejor el mercado inmobiliario, no solamente los valores. Y la profesión es también un arte. Todas esas primeras dos partes, proceso, especialidad, todo eso lo podemos hacer de alguna manera mecanizada desde el punto de vista de inteligencia artificial. Podemos usar todas las herramientas de la Big Data y los algoritmos para procesarlo. Pero hay algo que es esencial que todavía tiene que ver con la parte humana. No dudo que en un futuro también podrá ser y está siendo abordado por inteligencia artificial, pero es la opinión de valor sobre esos activos y esos bienes que tiene que ver con esa parte humana de conocer no solamente el activo, sino conocer todo su entorno. Y ahí viene el segundo postulado. Todo esto es una cosa filosófica y aparentemente, pareciera etéreo, pero no, es importantísimo porque hay muchas cosas que están relacionadas aquí después para poder generar o aproximarse a esos valores. Y ese segundo postulado es que de alguna manera el tasador está midiendo cuando hace sus estimaciones o aproximaciones a valores y precios, lo que está haciendo es medir la no indiferencia que tiene el ser humano sobre las cosas, que tiene que ver, importantísimo, en un aquí y en una hora. Después ya es historia. Entonces, en líneas generales, les dejo esta reflexión para jornadas de reflexión posterior. Estos dos postulados, lo deseable es alcanzable, y los tasadores lo que hacen es buscar medir la no indiferencia del ser humano sobre las cosas. Dicho esto, y como les había conversado, esta parte de los términos convergentes, vimos desconfianza, esperanza, confianza, tasación. Hay otros importantísimos como son incertidumbre y certeza que no lo vamos a tocar, pero en esta oportunidad, pero sí vamos a hablar rápidamente de dos términos convergentes importantes para después sumergirnos un poco más en el tema, que es depreciación y escenarios. En este caso, ¿cómo convergen depreciación y escenarios? Todos conocemos que la depreciación en esencia es la pérdida de valor de algo por diversas causas. Aquí estoy seguro que estarán escuchando maestros y expertos en depreciación y todas las causas que tienen que ver con la depreciación. Hay causas funcionales, obsolescencia, físicas, operativas, de uso, de desuso. Es apasionante ese solo ramo. Y generalmente en los inmuebles tenemos digamos, nos circunscribimos a su depreciación física. Digamos, como es más focalizado en los activos empresariales, maquinarias, equipos tienen otras connotaciones. Pero en este caso los inmuebles su depreciación física depende en esencia de tres cosas: de su edad, del estado de conservación del inmueble al momento de hacer la tasación y la inspección, y su histórico de mantenimiento que ha tenido. Pero desde hace unos años, o siempre ha existido, lo que pasa es que ahora como que está de moda, sabemos que subyacentemente hay una depreciación porque la gente tiene o confianza o desconfianza en el sistema macro. Entonces, ¿cómo podemos medir esa depreciación? Y de alguna manera tiene que ver con estratificación de esa desconfianza para poder de alguna manera correlacionarlo y saber en el ciclo económico qué
fase o qué escenarios estamos viviendo, porque es la manera más expedita de saber cómo se está comportando el mercado, y un mercado tan interesante, sobre todo como el nuestro, el mercado inmobiliario, que se rige por los principios de los mercados, algunos sí y algunos no, porque es un mercado sui generis muy interesante. Entonces, ¿qué necesitamos saber? A lo mejor, haciendo todos estos estudios de la depreciación por desconfianza, podemos de alguna manera diagnosticar el mercado inmobiliario. Y en este caso en particular hay una herramienta que he propuesto en el libro de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, que se llama el CCCE, criterio, ciclo, condición, escenario, que es una herramienta poderosa para poder evaluar expeditamente, rápidamente diagnosticar el mercado inmobiliario. ¿Y qué nos permite hacer eso? Bueno, estimar, aproximar a precios y valores cuando el mercado se complica. Pero hago la salvedad, es aplicable también para escenarios normales. El mercado inmobiliario lo rigen 5 o 6 propiedades con unas características especiales. No vamos a entrar en esto, eso es parte del curso de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, pero si hay algo que caracteriza el mercado inmobiliario es que no es homogéneo. Es su singularidad y su heterogeneidad la que lo caracteriza y la que lo representa en su mejor exponencia. Un inmueble no es igual a otro, inclusive estando al lado, siendo de la misma tipología. Y dentro de todos esos principios que rigen y premisas de valoración que van orientando hacia ese arte, esa profesión que es la tasación, está la instantaneidad y la temporalidad que rigen 3 principios del mercado inmobiliario, que es, tenemos que evaluar su libertad, su concurrencia y su frecuencia. No es menester en esto analizar esos 3 puntos, pero sí es menester manejar otro de las propiedades que sí es importante, que es la transparencia, o más bien el grado de opacidad que tenemos en cuanto a información y los datos. No hay ningún mercado inmobiliario totalmente transparente en ninguna parte del mundo, pero sí hay unos menos opacos y hay otros muy opacos. ¿Y por qué es importante para nosotros eso? Porque es que la información y los datos para nosotros es la materia prima indispensable para fabricar, cocinar, armar toda nuestra hoja de ruta para aproximarnos al valor. En función de la cantidad de datos, de lo adecuado de los datos y la calidad de esos datos de información, van a definir los enfoques de análisis que nosotros vamos a hacer. Recuerden que la norma internacional de evaluación, pues así lo especifica, los 3 grandes enfoques. Y si usted define los enfoques y sabe la finalidad, es decir, para quién va y para qué va, pues usted define las bases de valor. Y teniendo esas premisas importantísimas del principio, usted se puede enrumbar en una hoja de ruta, aplicar todas las metodologías universalmente aceptadas que sean sustentables, que usted tenga a disposición, marca su hoja de ruta y da su opinión de valor. Yo pienso que ahí está el arte, pero el arte debe ir más allá. Cuando uno da su opinión de valor, sobre todo en estos escenarios complejos, cuando se complican las situaciones, las distorsiones macroeconómicas complican todo, hay mucha opacidad del mercado, tanto de oferta como de demanda. Yo pienso que el tasador no debería limitarse solamente a dar el valor del activo en ese momento, sino explicar un poquito más las condiciones que rodean ese valor. ¿Qué condición de mercado tiene? ¿Qué tipología de ciclo está? Si está en contracción o está en expansión. Si el ciclo es activo, es estable, es pasivo. ¿Qué condiciones de mercado envuelven allí? Si hay condiciones de mercado o de no mercado. ¿Qué tipo de fase está? Que puede ir desde ruina económica hasta auge. Y darle más elementos de herramientas al que contrata los servicios de un tasador para que él tome las decisiones. Dicho esto, bueno, el tema de hoy vamos a abordarlo. Vamos a entrar entonces, ¿puedo yo realmente estimar el costo de la desconfianza? Tanto en escenarios normales y sobre todo como en escenarios
complejos, que por cierto es donde mejor se evidencia la desconfianza. Cuando las cosas van bien, la gente no se percata de eso. Por eso es que es bueno monitorear el mercado inmobiliario constantemente en el tiempo, por décadas, lustros, y saber cómo se comportan los diferentes ciclos económicos y ciclos inmobiliarios. Para eso la propuesta es del criterio ciclo, condición, escenario, una herramienta poderosa, sencilla, expedita, donde usted define en cuanto al ciclo si es dinámico, si está activo, si está estable, si está pasivo. En cuanto a su condición, puede determinar si son condiciones de mercado y de no mercado. ¿Qué caracteriza una condición de no mercado? En esencia, para los tasadores, y resumirlo muy brevemente para que los profesionales inmobiliarios y los que no están metidos en el mundo de la tasación, una condición de no mercado es cuando usted no tiene la capacidad y digamos, la fortaleza desde el punto de vista de la data de mercado, y usted, aplicando el enfoque de mercado, no puede atinar a un valor en un momento dado por esa metodología, por ese enfoque de mercado. Tiene que recurrir a los enfoques alternativos. Entonces, ahí está. Si lo puede hacer, bien, entonces está en condición de mercado. Si no lo puede hacer, es porque hay condiciones de no mercado. Y en cuanto a los escenarios, pues podemos definirlo 15 fases, que es lo que se ha propuesto en la investigación en el libro. 15 fases, como digo, va desde ruina económica hasta auge, pasando por decrecimiento, contracción, recesión alta, depresión extrema, etcétera. Y en los otros, en el ciclo de expansión, pues tenemos entonces crecimiento, auge, expansión, inclusive boom. Los escenarios complejos no necesariamente se presentan solamente en subciclos de contracción, como la historia nos lo evidencia con la crisis subprime del 2008. En líneas generales, esta metodología de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos lo que hace es practicar una herramienta de multienfoque aplicando mercado, costo y renta simultáneamente y introduciendo este criterio de ciclo, condición, escenario para obtener en primera instancia 4 resultados claves que después no van a permitir concluir, pero no es parte de esta charla, ya es parte de un curso ya más que lo dicta Soitave y Soitave Carabobo. Esos 4 resultados claves son valor de mercado, si es posible precisarlo, valor de reposición depreciado, valor físico, y ya veremos las connotaciones de este valor físico que podría transformarse en escenarios complejos en un VPN, que no es valor presente neto, sino es valor probable de negociación, y el valor por renta, es decir, la capacidad que tiene ese inmueble de producir renta desde el punto de vista, en este caso, más fácil determinarlo por arrendamiento. Pero nos vamos a circunscribir mayoritariamente aquí, que es, digamos, la herramienta o la ruta que nos va a permitir ver si podemos medir la desconfianza. Les traigo a colación este gráfico, por supuesto es sincrético, muy sucinto, de alguna manera para evidenciar el ciclo inmobiliario que va desde una cresta, desde un auge, al otro auge. Hay 2 grandes subciclos, contracción y expansión, pero lo que es importante que vean en eso es que implica las emociones, porque los mercados son humanos. Y ahí está todo lo complejo del ser humano. Cuando está en expansión, fíjense que surge sentimientos como la esperanza, el ánimo, la confianza, el entusiasmo, el optimismo, emoción, aquí hay euforia. Y cuando vienen la otra fase, como un gran electrocardiograma, un gran corazón, pues hay contracciones y expansiones. Después de ese boom o ese auge, pues empieza un proceso de contracción. Esto es idealizado desde el punto de vista académico para más o menos explicar. A veces esto no necesariamente llega abajo y pasa la frontera de las contracciones, sino sube y baja, etc. Pero para idealizar un poco esto,
vemos que entonces aquí las emociones cambian. Empieza la duda, la ansiedad, la negación, el miedo, el pánico, y así va, desesperación. La mayoría de los escenarios complejos es muy fácil evidenciarlos aquí. ¿Qué caracteriza un escenario complejo? Esencialmente está circunscrito a una alta incertidumbre jurídica y económica, donde se pierde fe y confianza en los mercados. Hay fenómenos de cizallamiento de precios y hay un velo negro de mercado, sobre todo en información básica e indispensable para poder precisar los indicadores de valor. No puedo profundizar mucho aquí porque es apasionante y, por supuesto, hay mucha tela que cortar. Pero dicho esto, nosotros tenemos que ver el mercado como una gran pecera, como un todo. Y ese mercado es a veces más o menos transparente, pero ese mercado se va opacando hasta que llega un momento en que está bastante opaco, recubierto de un velo negro, como nos ha pasado en el caso venezolano. Entonces, esta herramienta o esta metodología de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, que ratifico es una metodología multienfoque, vamos a ver que aplicando uno de esos enfoques, el enfoque de costo, pero en este caso ampliado o por 4 componentes, simultáneamente con el criterio ciclo, condición, escenario, podemos obtener un resultado clave que es importantísimo, que es este valor físico. Entremos entonces para ir aterrizando todo esto que hemos hablado en cómo puede ser de utilidad, es decir, cómo se come esto, para qué nos sirve. Lo interesante de esto es que la fórmula, la gran vía, digamos eso, o la fórmula madre del valor físico por 4 componentes es: primer componente tiene que ver con la tierra y sus mejoras. Segundo componente tiene que ver con las construcciones y en este caso su depreciación respectiva. El tercer componente tiene que ver con la deseabilidad del mercado, la ventaja de la cosa hecha, el costo comercial, que hay tantos autores latinoamericanos, maestros de la tasación, que ya lo han referido. Ahora bien, esta es una propuesta de esta fórmula. Hay que incorporarle un cuarto componente. Y este cuarto componente no suma, resta. Y este cuarto componente es la desventaja del nivel de incertidumbre o, queridos colegas, es el costo de la desconfianza. Como esta fórmula madre, como yo la llamo la gran vía, es hermosa y además es la que nos da absolutamente todo el panorama de lo que pasa con el microsistema de un inmueble en su totalidad, tiene una posibilidad de acortarla, de compactarla. Y entonces ahí empiezan a aparecer unos factores, ya lo vamos a ver en la siguiente lámina, donde está involucrado el factor de terreno, el factor de depreciación física, el factor de comercialización, y ahora esta es la gran propuesta de este libro y de parte de la investigación que estamos en curso, que no sé si va a terminar en otro libro o va a ir a un trabajo de investigación a uno de los congresos, a lo mejor el de Chile el año 2021, que es el factor de incertidumbre. Esta gran primera y sencilla formulación de los 4 componentes, me refiero al cuarto componente nada más. Las premisas son es que está concebido en la realidad y complejidad del caso venezolano desde comienzos del tercer milenio, es decir, hace 20 años estamos en estos escenarios y se ha exacerbado mayoritariamente en la última década sobre todo. Es una desventaja que resta valor, estima el valor de la desconfianza, es un factor multiplicativo del valor intrínseco del inmueble. Y para darle algunas líneas importantes, ese factor de incertidumbre está acotado entre 1/3 y la unidad. ¿Cómo puedo yo compactar esa primera vía, vamos a decirlo ahora? Aquella era la gran vía, la fórmula madre. ¿Cómo compacto esta? Bueno, el valor físico puede ser expresado entonces como una parte que tiene que ver con el valor intrínseco
multiplicado por el factor de comercialización, el factor de incertidumbre, descontando la depreciación acumulada, ajustada del inmueble. Sabiendo que este valor intrínseco, como todos los tasadores de alguna manera lo saben, el valor intrínseco de un inmueble, digamos que es el valor del componente de terreno, el valor del terreno y el costo de reposición de las construcciones. Pero aún más podemos compactar esa fórmula, ya no tan hermosa como la primera, pero sí muy reveladora de forma rápida, con buen ojo, que es el factor de multiplicador de costos de reproducción. Y en este caso, esa fórmula se compacta a esta y solamente en función del costo de reposición de las construcciones multiplicado por un factor multiplicador de costos que tiene dos componentes, un FM1 y un FM2. El FM1 es inherente al mercado y el FM2 es inherente al inmueble. Es decir, hay una parte que tiene que ver intrínseca al inmueble, otra es extrínseca a sus realidades o al contexto de mercado. Esos FM1 y FM2 dependen de esos factores. El FM1 depende del factor de comercialización, el de incertidumbre, el factor de terreno, y el FM2 va a depender del factor de salvamento o de rescate de las construcciones, el factor de depreciación que tengamos bien aplicar, en este caso se recomienda roja y DEC ampliado y ajustado, y el factor de vulnerabilidad sísmica que no tenemos tiempo de analizar en esta oportunidad. Pero, ¿qué podemos hacer? Aquí les traigo un extracto de la tabla de ese factor multiplicador de costos. FM1, es decir, el que tiene que ver con el mercado, donde depende del tipo de ciclo, depende del escenario. Y, por ejemplo, para hacer un ejercicio rápido, para que vean la utilidad de esto, por supuesto, atrás de esto hay estudios donde tenemos que de alguna manera validar todas estas cosas que estamos haciendo, porque no lo vamos a sacar de la manga. Pues te puede decir que si estoy en un mercado o en una fase de recesión o de contracción del mercado, fíjense que en la medida en que vamos caminando hacia recesión alta, depresión y depresión, estos valores se van transformando en menores, son más fuertes. Y cuando vamos a la inversa, pues van incrementándose. Supongamos que estamos en un estado de contracción, una fase de contracción y de recesión. Y tomemos en cuenta a través de esta hoja de ruta muy rápida donde el FM1 es de 0,80. Ahora bien, hagamos lo mismo con el factor FM2 que tiene que ver con la depreciación del inmueble en cuanto a estado de conservación, a edad, a mantenimiento. Y supongamos que estamos entre un 15 o un 20% y que de alguna manera asumimos que el FM2 es de 0,15. Teniendo ya estos dos factores, aplicando el enfoque de costo, la variante de enfoque de costo empleado por cuatro componentes y utilizando la vía 2, que es decir, la herramienta del factor multiplicador de costo, aplicando la metodología de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, pues yo puedo de alguna manera aproximarme en primera instancia como resultado parcial, porque hay otras metodologías, otros enfoques que nos van a ir complementando y nos van a alinear todos estos comportamientos del mercado para después tomar una decisión y una conclusión de la opinión de valor del inmueble. Pues a través de esta metodología yo puedo precisar en este momento que mi valor físico de inmueble por esta metodología es del 0,65 del costo de reposición de las construcciones. Pero ahí está involucrado todo el valor del microsistema. Hay una verificación que tiene que ser necesaria hacer, que es que el valor físico debemos verificar que sea siempre mayor al factor de liquidación del inmueble por los costos de reposición.
¿Qué es eso, mis queridos colegas, mis queridas colegas? Obviamente en estas plataformas sería ideal tener esos feedback, pero esto que está aquí en líneas generales es el valor de salvamento del inmueble en esas circunstancias. Por lo tanto, el valor probable de negociación pudiera ser por debajo del valor de salvamento, pero ya son condiciones que nos determinan que probablemente estamos en fases probablemente de depresión externa, inclusive de desintegración urbana. Esa verificación la tenemos que hacer. Ahora, ¿qué conclusiones posibles podemos llegar rápidamente? Sabemos que en este caso hemos obtenido el valor físico o el valor probable de negociación en escenarios complejos como uno de los 4 resultados clave de la metodología y conocemos o asumimos algunos de los factores influyentes que están involucrados allí, como el factor de terreno, el factor de salvamento, el factor de liquidación, factor de depreciación y factor de vulnerabilidad sísmica. ¿Qué hago con eso? Entonces aquí hacemos con un ejercicio de mayéutica. Estoy convencido que todos los que están, la mayoría de los que están conectados en el ciberespacio y están del otro lado de la pantalla, pues de alguna manera lo conocen y más bien son mucho más duchos que yo en referencia a este tema. Pero las preguntas las tenemos, las respuestas las tenemos internamente cada uno de nosotros. ¿Puedo conocer yo entonces el costo de la desconfianza? ¿Podría de alguna manera medir la desventaja del nivel de incertidumbre? ¿Podría estimar qué pesos y ponderaciones podría tener la depreciación física del inmueble y la depreciación por desconfianza que tiene que ver con el mercado, ya la parte exógena, extrínseca? Y al final, ¿cuál sería la pérdida total en el microsistema? Volviendo a ratificar, el microsistema del inmueble es terreno, bienhechuría, mejoras, construcciones, todo eso en su entorno local y en su entorno ya un poco más amplio. Todo tiene que ver allí. La respuesta es definitivamente sí puedo hacerlo. Sí tengo las herramientas para poder lograrlo. Y si en este ejemplo de aplicación ya tenemos el valor físico aproximado que tiene que ver o hemos estimado en 0,65 el costo de reproducción, pues, ¿qué puedo hacer con eso? Mucho. Aplicando los 4 componentes, usted puede saber, bueno, cuál es el valor del primer componente. ¿Cuál es el valor del primer componente? ¿Qué se pierde o qué se gana? Generalmente el valor del terreno gana. El segundo componente es las construcciones. Sabemos que hay una parte que se gana y una parte que se pierde, a menos que el inmueble esté totalmente nuevo y entonces la depreciación es 0. El tercer componente es que se gana por la deseabilidad del mercado y el cuarto componente que se pierde por desconfianza. Está sombreado eso allí para que de alguna manera les quede como asignación a los que estén interesados en manejar eso y de alguna manera hagan sus interacciones a ver si llegan a los mismos resultados, pero de alguna manera sabemos que lo perdido, 1/3 corresponde a las condiciones de mantenimiento y de estado de conservación del inmueble, y en este caso, con todas esas suposiciones que venimos allá, 2/3 lo pierde por desconfianza. Yo puedo entonces conocer el factor de incertidumbre para de alguna manera saber en qué escenario estoy. Pues la respuesta es sí. Y en este caso, el factor de incertidumbre arroja que está alrededor del 0,72. Al final de cuentas, queridos y queridas colegas, por desconfianza se ha perdido el 28% y por el inmueble se ha perdido el 13,5%. Fíjense que hay una, digamos, aparente diferencia entre el FM2, porque es que esto está calculado sobre el costo de reposición y este está sobre el microsistema. Al fin de cuentas, la pérdida total del microsistema bajo estas condiciones está en el 41,5%, con un 28% de pérdida por
desconfianza. Resumen y beneficio de haber asistido a esta charla, de haber compartido y haber tenido esa deferencia y gentileza de escuchar todo este rato. En resumen, queridos amigos, queridas amigas, tenemos la posibilidad de que a través del enfoque universalmente aceptado en las normas NIF, de normas internacionales de evaluación, con una variante del enfoque de costo ampliado por 4 componentes, utilizando la vía 2, aplicando la metodología de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, de multienfoque, la herramienta del factor multiplicador de costos, yo puedo obtener uno de los 4 valores claves de la metodología. En conclusión, disponemos de herramientas para realizar la encomienda, el arte de la encomienda de opinar sobre el valor. Pero para eso, obviamente tenemos que estar claros en lo que es el conocimiento sobre enfoque, sobre metodologías, sobre normativas, todo lo que nos puede ayudar a establecer las hojas de ruta. Pero aquí viene ya la parte de las exhortaciones. Es obligatorio que el investigador, el conocedor del mercado inmobiliario, el tasador, tiene que conocer la realidad del mercado de inmuebles o las condiciones de no mercado. Solo así va a tener la confianza, y vuelve el término de confianza a aparecer, necesaria no para hacer todos los cálculos que ya obviamente sabemos que nos encanta hacer a través de las diferentes metodologías, sino la confianza para suscribir la opinión de valor de un profesional, en este caso un tasador. Para ir finalizando esta parte, está esta plataforma de Soitabe, y en este caso de Soitabe Carabobo, que nos permiten todos este tipo de plataformas, estas posibilidades de interacción. Tiene una sección de una revista digital que se llama De Valores. Ahí está publicado un interesante trabajo. El último es la profesora Maruja, recientemente con una clase magistral. No he tenido el tiempo para poderla ver en toda su expansión, pero es un lujo tener eso allí. También artículos muy importantes de Luis Bernales, etcétera. Y yo creo que prontamente van a tener este artículo a su disposición, donde de alguna manera se resume parte de lo que hemos visto en el día de hoy. El que tenga bien escribirme y darme sus impresiones y comentarios acerca de esta charla, pues yo le voy a obsequiar de vuelta este diagrama de flujo, que es uno de los 8 diagramas de flujo que están en el libro, precisamente sobre el método, la vía 2 de lo que estamos allí, cómo reconocer escenarios complejos a través del FM. La exhortación final y propuesta es, queridos amigos, este mundo es apasionante. Si nosotros queremos comprender un poco más el mercado inmueble y no limitarnos a dar una opinión de valor que prácticamente cuando se emite ya es pasado, ya es post facto. Si usted quiere conocer el mercado inmueble antes, durante y después, pues es una práctica evaluatoria muy sana y enriquecedora. No tengo que aceptar de que hay que trabajar más, hay que investigar más. Pero si se sistematiza y tenemos eso en nuestro ADN y en nuestra disciplina diaria, podemos aplicar estos diferentes, simultáneamente estos enfoques, y nos va a dar una visión mucho más amplia del comportamiento del mercado y poderlo ver la evolución en el tiempo. La recomendación es, no deberíamos limitar el estudio solo al enfoque de mercado, aun cuando podamos hacerlo, porque aun siendo el método estrella por excelencia, da una parte de la visión. Siempre es bueno tener las otras visiones de lo que está ocurriendo aplicando los otros enfoques. Y también, como hemos observado, los venezolanos creo que tenemos bastante experiencia, pues que no siempre puede ser aplicado.
Hay una investigación que está en curso porque, bueno, ahí se ven rápidamente unas tablas que dan unos valores, pero ¿de dónde salen esos valores? Bueno, hay un trabajo que ya tiene más de un año evolucionando que se llama Desconfianza e Incertidumbre, su influencia en los mercados inmobiliarios, y es una propuesta para la estimación del factor de incertidumbre, este que acabamos de ver, para la determinación del valor de inmuebles en condiciones de no mercado. Este es un trabajo que junto con el ingeniero Juan Celis de todovaluo.com, pues estamos, ya está bastante adelantado, inclusive es parte de lo que se da en el curso de tasación de inmuebles urbanos en escenarios complejos, pues está avanzado, y si de alguna manera ustedes quieren ver parte del resultado de esos análisis, que son más de 30 aspectos que se manejan, inclusive se pueden manejar por multicriterio. Imagínense hacer matrices de 30 por 30, significa, yo pienso que más de 400 pareados, afortunadamente con los recíprocos, se alivia la situación, pero son como 900 cruces de información comparando las 30 variables. Esa desconfianza se puede medir a través de un puntaje que nos da un grado de profundidad de la crisis, donde nos dicen qué estratos estamos en cuanto a desconfianza y en qué macroestrato podemos estar. En este caso, en esta situación particular que vimos, pues este es el estrato 15 de 42, el macroestrato 3 de 7, el nivel de desconfianza, una evaluación cualitativa es que el nivel de desconfianza es moderado, y la evaluación cuantitativa ponderada nos dice que es de 2,53 con un máximo de 7. Eso nos permite medir la incertidumbre, que ponderadamente es de 0,28, y aquí se ratifica lo que hicimos a pie hace ratito, es decir, que el factor de desconfianza es del 28,1%, y por desconfianza y esta fase y escenario, la evaluación cualitativa dice que estamos en fase de recesión, evidentemente en un escenario complejo. La conclusión es que el factor de incertidumbre es de 0,70 y 1,9, 0,72, lo que aproximamos muy rápidamente en el ejercicio que hicimos. Si esa información termina vaciándose en un libro o presentándose, ya veremos, será cuenta de los próximos tiempos. Mientras tanto, está a su disposición este trabajo de investigación plasmado en este libro que fue editado en Chile el año 2018. Los que estén interesados a esta información, creo que es una buena herramienta y puede ser, ahí todo está descubierto. Lo que sí es que humildemente ahí está una información que le puede ser útil más que un libro. Yo creo que es un manual muy compacto de estas historias que hemos comentado, y que le tengo que dar un agradecimiento profundo al ingeniero Teodosio Cayo, que tan gentilmente, tasador chileno, director de la firma Arenas y Cayo, aquí en Chile, que tan gentilmente me prologó el libro, y que me impresionó porque el prólogo es más largo que el prefacio, así, cosa que le agradezco profundamente a Teodosio. Para finalizar esta parte de la charla, pues déjenme, gratitud es deber de justicia y necesidad del corazón, así que gratitud a la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un rato, de, digamos, inundarlos de esta cantidad de información que espero que sea de utilidad, porque las sociedades, tanto la de Soitabe como todas las de nuestros países, pues son un crisol de oportunidades, son una manera de frescos lagos donde la gente va y se reaviva la parte profesional a través de congresos, de seminarios y en este caso, de estos seminarios digitales. Un especial agradecimiento a la seccional de Carabobo, que está haciendo un gran esfuerzo en estas nuevas tecnologías y de conectarnos a todos. Y por supuesto, la gratitud a todos los que están del lado allá de la pantalla, que tan gentilmente han dispuesto del tesoro más grande que tiene el ser humano, que es el tiempo. Así que gracias por estar allí. Entiendo que hay personas
grandes ligas que están allí, que probablemente fueron mis maestros, que fueron mis profesores, representantes de otras sociedades y otras asociaciones de tasación, miembros de la OPAF. Para ellos todo mi gratitud también por escuchar, mi agradecimiento, y sobre todo a los nobles tasadores que nos escuchan, también a nuestros amigos inmobiliarios que sé que deben estar conectados, pero a los nobles tasadores, que esto sirva de motivación para que se sigan formando. Además de eso, investiguen, y algo bien apasionante, lo que investiguen, compártanlo, que eso es importante. Les había dicho que si el tiempo lo daba, podíamos hablar un poquito del preludio del mercado, lo que yo estoy viendo en el sector inmobiliario, sobre todo Chile y Venezuela. Particularmente creo que la charla ya es suficiente, podemos dejar inclusive esta parte para una próxima oportunidad, si les parece bien, y no aburrirlos más allá de lo que es, y darle las gracias nuevamente por escucharme. En este caso, quisiera que los directores del set de televisión, Pacífico, IFCA, pues me den líneas de cómo va la charla, cómo va la situación y cuáles son las indicaciones para el resto, darle chance a las preguntas y respuestas. ¿Me escuchan los hosted? Arturo, excelente charla y comentarios muy positivos al respecto. Como siempre, tú siempre manifestando excelencia en todo lo que haces. Quisiera a todos los foristas indicarles que pueden iniciar sus consultas con el ingeniero Arturo vía chat. Se las vamos a mostrar para que él vaya respondiendo una a una sus inquietudes. Ingeniero Monasterio, una pregunta, ¿cuánto tiempo invertimos en esta parte? No tenemos una hora, Arturo, no tenemos Okay. una hora todavía. Okay. En vivo tenemos 59 minutos. Perfecto. ¿Tienes ¿Tienes la alguna? primera pregunta en pantalla? No la veo. Sí, tienes la primera pregunta en pantalla. Permíteme. Bueno, te la voy a leer, de Salvador Sagnelli. Pregunta, ¿qué influencia tiene el factor riesgo país y riesgo sector? Muchísimo, muchísimo. El riesgo país, tanto como otros aspectos que tienen que ver con comportamiento de la moneda, liquidez monetaria, devaluación de la moneda, desempleo, todos esos son aspectos que se meten dentro de esa matriz para evaluar por metavariables, llegar a ese factor de ahora en qué va a depender de cada caso, de cada país, pero tiene una influencia bien importante, porque el factor riesgo país determina el rumbo de los capitales, así de sencillo. Donde hay más confianza, los capitales van, y más si hay mejores rentabilidades en cuanto a eso. Ya estoy viendo. Ok. Esto es un comentario
de Yoleimi Mazamata. ¿Lo lees, Arturo? Muy importante esta investigación para el momento que vive el mundo entero. Pienso que sí. El caso venezolano es un caso que debería ser de estudio obligatorio para el continente y para el mundo. Y obviamente en estos momentos de las coyunturas que tenemos con la pandemia, que se sobrepone sobre otras cosas que ya vienen estructuralmente, pues nos da las alertas que ya tienen rato prendidas en el mercado, sobre todo en Venezuela, y que de alguna manera en el mercado chileno también se encienden. Pienso que Pacífico podríamos hacer esa parte de Chile y Venezuela en otra ocasión para no ser tan extenso en esta oportunidad y poder comentar con mucha humildad porque obviamente yo no puedo opinar, hay gente más calificada que yo para hablar del caso chileno, pero sí como investigador puedo notar algunas alertas que ya se prendieron aquí en Chile y que es importante manejar desde el punto de vista, no tiene que ver con la parte ni ideológica, ni tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que pasa como bomba de profundidad sobre un mercado, en este caso tan interesante para nosotros como es el mercado inmobiliario. En Venezuela, ni hablemos. Ok, Gilberto Rivera te dice felicidades, excelente charla. Cada día se están profesionalizando más los procesos evaluatorios. Gracias. El amigo Carlos Weiser te hace la pregunta que estás leyendo en pantalla ahorita. Pregunta Carlos, ¿el factor de incertidumbre se podría asimilar con la pérdida de valor unitario de inmuebles investigado por la Cámara Inmobiliaria que se evidencia ha pasado a mitad de los últimos años? Obviamente hay una correlación, pero son enfoques diferentes, son como la misma manera de llegarle, pero por vías diferentes. Es decir, hay unos aviones que pueden van a 12.000 pies y hay otros que van a 35.000 pies. Pienso que sí está correlacionado. Ahora los enfoques son diferentes porque las cámaras inmobiliarias manejan mayoritariamente, cuando se hacen las datas inmobiliarias, sobre todo la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, que tiene una gran experiencia en eso, pues maneja, refleja qué está pasando en oferta, qué está pasando en demanda, qué está pasando en mercado, en inventario, y eso de alguna manera es otra manera de enfocar. Al final se alinean. A través de esta metodología lo que podemos hacer es determinar por otra vía cuál es el costo de la desconfianza, el factor de depreciación por otra vía. Es como utilizar otro tipo de examen para descartar algunas cosas. Estoy aquí atento. Beatriz Suárez Campos. Sí, ok. Excelente tema. Ya me he encontrado con esas circunstancias y mi informe le da recomendaciones al cliente referidas al mercado complejo. ¿Cómo adquiero el material de apoyo? Ya está a la venta. Sí, ahí hay una lámina donde esto va a quedar colgado en YouTube. Oportunamente revise la información que está allí. Hay un lote de libros que está en Venezuela y ahí están los de contacto. Puede contactarme en caso del libro, pero sobre todo es interesantísimo. Soitabe tiene este curso montado ya online. Ya tenemos la primera cohorte que pasó, así que vaya directo con Soitabe Carabobo. E inclusive aquí está uno de los directivos que tiene este host, y el ingeniero Celis, y
y vaya con ellos, es una buena llegada, allí va a encontrar buena información y le van a decir cómo hacer el curso y cómo programarlo. Ellos tienen la vía para hacerlo. Es un curso de 16 horas académicas. Pareciera ser, Arturo. Y además de eso, tengo el feedback de que la gente a veces dice que se trabaja. Pareciera. Dice que pongo muchas Arturo, pareciera ser que no hay más afirmaciones. preguntas. Hay algunas inquietudes con respecto a la charla. La charla va a quedar publicada en el canal de Soitabe Carabobo. Entiendo que de ahí sí tendríamos que estudiar porque hubo gente que no se pudo conectar, que tuvo problemas con el enlace. Pero a todos ellos, pues les podemos decir que la charla mañana va a estar publicada en el canal de Soitabe. Si no hay más preguntas, pues no nos queda otra cosa que despedirnos, Arturo, agradeciéndote infinitamente el esfuerzo que sé que hiciste para estar acá. Siempre tu apoyo de manera desinteresada a la sociedad, y en este caso con un tema bastante enriquecedor y muy actual, como es la incertidumbre en los mercados inmobiliarios. Ya antes de la pandemia nosotros teníamos incertidumbre en el mercado inmobiliario nuestro en Venezuela, y según una charla a la cual pude asistir del ITAO, donde estaba el ingeniero Teodosio Cayo, él también estaba hablando de que en Chile se ha empezado a dar de una manera bastante fuerte un comportamiento inusual del mercado. Mira, te voy a pasar este comentario que está acá para ahí pasaron que dos rápidos de nicho. Los mercados del mundo. Porque es que viene parte el comentario. Los mercados del mundo. Dice, los mercados del mundo perturbados por las condiciones actuales no podrán ser perturbados por las condiciones actuales no podrán ser comparados directamente con el caso atípico y particular de Venezuela. Dado que Venezuela ha sido afectado de manera continua, equívoca, por otra serie de factores particulares no equiparables. ¿Cuál es tu opinión? Es que el tema no es comparar país a país. Lo interesante de ver la evolución de cada uno de los mercados es ver qué variable nos va advirtiendo, qué indicador. La sangre, hay unos indicadores que de alguna manera nos dan el rango de si está bien o está mal, si está fuera de eso. La idea no es comparar, en este caso, países directamente como mercados, porque tienen condiciones diferentes, pero sí los indicadores son aplicables para ver dónde se están prendiendo las alarmas. Y una cosa tiene que ver con la coyuntura. Esta coyuntura de la pandemia es una coyuntura, va a pasar y obviamente tiene una afectación momentánea, probablemente un poco más largo de lo que hubiéramos pensado que iba a ser. Pero las otras son como especie de bombas de profundidad, ya son otras cosas. Cuando deteriora la desconfianza del mercado en el sistema por otras razones, pues eso sí tiene como efectos que se van viendo las consecuencias en el tiempo. Ya no son coyunturas, son partes estructurales y esas cosas sí se pueden medir. Y para nadie es un secreto que donde usted no tiene confianza, no invierte. O si tiene mucho que invertir, pues entonces tampoco el capital de riesgo lo mete todo allí. Todo depende, esto es como un gran juego de una ruleta. El que tiene mucho capital puede destinar algo de ese capital a capital de riesgo o de riesgo extremo. Pero la mayoría de las personas, de ese ser humano que compra o que vende, no está en esos rangos de capital, de financiamiento. Entonces, ese es el que realmente hace el mercado. Eso me da la oportunidad de ratificar que hay muchas alarmas que son importantes. Y es que el mercado inmobiliario
el portafolio del mercado inmobiliario se estructura en un 80 a un 90% el mercado residencial, el mercado de inmuebles, en este caso casas o departamentos. Cuando usted nota que eso persistentemente en el tiempo, en los mercados primarios, se van contrayendo y congelando, y lo que hay es una recirculación del mercado secundario, como el caso de Venezuela, ahí hay alarmas que están encendidas. Ahora, ¿eso puede suceder en otros países? Pues sí, claro que puede suceder. Entonces, lo que hay es que espere, de alguna manera, ver cuándo se encienden esas alarmas para ver qué correctivo se puede hacer a tiempo para, una vez más, de alguna manera, hacer que ese mercado sea un mercado más sano, más transparente, más expedito, más dinámico y más normal. Vamos a dar quizás el chance para una más, Pacífico. Sí, vamos a dar el chance una más. De todas formas, la aclaratoria siempre está bien, es bueno hacerla. Pacífico, yo tengo 56 años en Venezuela y 20 años estudiando el mercado inmobiliario de Venezuela. Puedo hablar un poquito más. Con el mercado chileno tengo que ser muy respetuoso porque realmente no tengo toda la experiencia para aquí. Escucho mucho, observo mucho, investigo bastante de los expertos aquí, pero sí, como cuando ya usted cuando está picado de culebra, cuando bebe jugo, brinca, pues de alguna manera usted ya nota ciertas alarmas que sabe que van a influenciar el mercado inmobiliario en un futuro bastante inmediato y que se puede prolongar en el tiempo. Humberto Arbeláez Urbana dice: ¿qué tiempo de duración tiene el curso virtual? Creo que son 16 horas académicas online. Eso se lo pueden precisar allá en Soitabe, pero ciertamente es bien nutritivo, está bien compacto y como le digo, hay que estudiar. Es muy interesante, además que realmente los tutoriales son expeditos y son fáciles. Lo que es que ahorita en esta pandemia tenemos bastante tiempo para poder hacerlo. Corrígeme, Pacífico, si hay alguna otra información con respecto a ese curso. Creo que son 16 a 18 horas online. Bueno, mira, agradecerle a todos los periodistas que nos acompañaron en esta oportunidad. Yo le voy a dar un momentico el pase para que pida al ingeniero Juan Celi, vicepresidente de Soita de Carabobo. Y bueno, ante todo, gracias totales a todos los que se conectaron, a los que pudieron conectarse y a los que nos engalanaron con su presencia. Y bueno, será hasta el próximo viernes. Los dejo con Juan. Hola, buenos días, Arturo. Placer verte. Igual. Un gusto, bueno, un gusto verte, Juan. Siempre estamos en contacto y caramba, bueno, felicitarte por compartir tantos conocimientos y expresarte toda la solidaridad con todo este esfuerzo que estás haciendo hoy para Soitabe Carabobo y para todo, digamos, las personas que han participado hoy acá en este foro, en esta charla. Denominada el costo de la desconfianza. Debo decir que hemos tenido una participación muy importante, compañeros de México, Colombia, Italia, Brasil, Chile, propiamente. Asimismo, acá de Venezuela tenemos compañeros de Maracaibo, Caracas, Lara, Valera, Trujillo,
También tenemos desde afuera, también tenemos una participación de Ecuador, lógicamente la participación de acá de Carabobo. Bueno, a nuestros amigos consecuentes con todos estos webinars que estamos haciendo semana tras semana, este ya es el número 6. La semana que viene vamos con el número 7, que se denomina el cálculo de la tasa de oportunidad. Va a ser dictado por el doctor William Vázquez, profesor de la Universidad Carabobo, presidente de Fundacelac. Eso va a ser el próximo viernes 12, para lo cual desde ya están todos invitados. Y bueno, desde la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, su capítulo Carabobo, su presidente, el arquitecto Domingo Romero, su comité de educación encabezado por el ingeniero Pacífico Monasterio y su esposa Iván Radijovedis, y todo su grupo de compañeros que han hecho un maravilloso trabajo para toda la sociedad en pleno, como decía Pacífico. O sea, estamos trabajando no para, digamos, enaltecer a Carabobo, estamos trabajando en pro de toda la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela, y de lo cual nos sentimos bastante contentos de que hayamos aprovechado, digamos, esta época de esta pandemia, de esta cuarentena, de este encierro, para precisamente nutrirnos de todas estas técnicas, de todas, digamos, toda esta información que donde nos ha hecho, digamos, aprender de manejar todo este tipo de videos, o de editar, copiar, todo, y bueno, y subir la información. Digamos que es apasionante. Igualmente, que quiero invitarlos a todos, como decía Arturo muy bien, a que visiten la página web de Soitabe Carabobo, sus redes sociales, su Instagram. Allí en la página web de Soitabe Carabobo van a poder tener acceso a toda la información de los cursos a distancia que tenemos alojados allí, que hemos creado una plataforma online especialmente dedicada a todo lo que es la educación a distancia. Ahí está el curso de Arturo, denominado Tasación de Inmuebles Urbanos en Escenarios Complejos, el cual se lo recomiendo a todos que lo hagan, porque es una herramienta valiosísima, no solamente para el tema de Venezuela, sino para el tema mundial, porque estamos inmersos en una situación muy compleja, verdaderamente. También está el curso de nuestro gran compañero y amigo, el ingeniero Roberto Piol, de tasación, de estadísticas para series pequeñas y muy pequeñas. Ya él dictó su charla, ya está alojada en la página, en el canal de YouTube de Soitabe Carabobo, en la cual pronto va a estar alojada también la tuya que has dictado hoy, el costo de la desconfianza. Entonces, sin más, compañeros, amigos, me despido a la distancia. Un abrazo para todos.